Muy buenas noches, bienvenidos a Con otra mirada. El presidente ruso Vladimir Putin ha declarado que la ideología del globalismo, la ideología de género, es una perturbación sociocultural propia de Occidente. Putin ha continuado diciendo que es monstruoso enseñar a los niños que se pueden convertir en niñas y viceversa, y que eso está muy cerca de constituir un crimen contra la humanidad. Hay cosas básicas, prosigue el presidente ruso, como el padre, la madre o la familia, que son insustituibles. Y es que la locura que padece Occidente, y esto lo añadimos nosotros, no es felizmente universal, sino algo exclusivo de nuestro rincón del mundo. Pero ¿y cómo empezó esto? Y sobre todo, ¿por qué y para qué? Se lo contamos. En 1974, el secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger diseñó en un informe las líneas maestras de las políticas mundiales de Washington para las siguientes décadas. Kissinger llamaba la atención sobre el incontrolado crecimiento de la población en el tercer mundo, que percibía como una amenaza a los Estados Unidos a medio plazo, ya que podría impedir el hasta entonces cómodo acceso norteamericano a las fuentes de materias primas. Kissinger estaba tratando de prolongar la hegemonía de su país en el mundo, que se basaba en definitiva en el sometimiento de las regiones menos desarrolladas del planeta, algo que podía desbaratar un aumento excesivo de la población en esos países. De modo que Henry Kissinger propuso promover la anticoncepción y la esterilización por todo el mundo, imponiendo ese modelo cultural desde las primeras etapas educativas, lo que llevaba aparejado la sustitución del modelo natural de familia. Para lograrlo, había que incorporar a la mujer al mercado laboral, favoreciendo que los matrimonios fuesen más tardíos. Sobre esto, extender el aborto como solución al embarazo no deseado, inconveniencia mucho más probable tras la inserción de la mujer en el mundo laboral. En el informe Kissinger, este justifica su apoyo al mismo, ya que dice literalmente: ningún país ha reducido su población sin el recurso al aborto. Se estimulaba la vasectomía en los varones y el mantenimiento de las mujeres y los niños en niveles educativos bajos. Al mismo tiempo, y como las campañas de planificación familiar colectivas habían fracasado, se enfatizaron las ventajas de tipo personal derivadas de un menor número de hijos y se estimulaba un cambio en los hábitos sociales. En la segunda mitad de los años 70 se pusieron en marcha estas medidas, que finalmente terminaron extendiéndose a todo Occidente. Su colofón son las políticas feministas y de género de nuestros días. No puede extrañar, por tanto, el entusiasmo con el que el globalismo ha adoptado como propias las ideas del capitalismo transnacional y del progresismo cultural. Pues esta noche nos acompañan para hablar de esto y de muchas otras cosas don Carlos Astiz y don Javier Villamor. Vamos a saludarles. Don Carlos, un placer tenerle con nosotros. Hola, un placer estar aquí. Y don Javier Villamor, que se resiste a salir, se oculta, como algunos de aquellos a quienes combate. Muy buenas noches, don Javier, un placer. Tomen asiento, por favor. Bueno, hemos visto una introducción acerca del informe Kissinger. Es el primer gran documento, los hay anteriores ciertamente, y no deja de ser la culminación de una trayectoria que ya venía de lejos, pero es la primera vez que se pone en negro sobre blanco, en blanco sobre negro, no se sabe muy bien ya, que se pone, digamos, en forma de un programa perfectamente diseñado, cuál tiene que ser la política de un país, de una potencia como Estados Unidos, que yo no circunscribiría hoy solamente a los Estados Unidos, sino que se ha hecho extensivo a todo el mundo occidental. Entonces sí que Estados Unidos será claramente la cabeza de ese mundo occidental en todos los aspectos, pero hoy ya, bueno, casi podemos decir que Estados Unidos es una provincia más del imperio globalista. Sí, indudablemente yo creo que además el informe Kissinger lo que hace es ser el primer elemento teórico, digamos, de algo que ya estaban poniendo en marcha, que llevaban muchos años poniendo en marcha las élites, sobre todo del mundo capitalista, y que además estaba prefigurando lo que iba a ser nuestro futuro inmediato, ¿no? Yo creo que en este proceso de reducción de población, desde hace mucho tiempo ya, yo creo que incluso desde finales del siglo XVIII, una parte muy importante de las élites, especialmente en el mundo anglosajón, han considerado que había siempre demasiados pobres. Recordemos, por ejemplo, cómo los británicos utilizaban mantas llenas de viruelas sabiendo que iban a ser mortales y las repartían entre los indios para eliminar a gente que les molestaba en la extensión y en la conquista de determinadas áreas que querían explotar. Yo creo que ese es el proceso, es decir, es el mismo núcleo de justificación que tiene el informe Kissinger, ¿no?
necesitamos recursos materiales, nos sobra, nos molesta la gente que ocupa el territorio donde están esos recursos naturales y hay que eliminarlos. Eso conecta, por ejemplo, con uno de los motivos o de los ejes fundamentales de todo esto que estamos viendo ahora, que es la inmigración descontrolada, que no solamente es decir, crear conflictos en las sociedades de destino, es decir, sacando dinero en todo el proceso del viaje, sino también eliminar una parte de la población en los países o en las zonas de origen, porque eso nos va a permitir a los grandes capitales, a los grandes monopolios, explotar de mejor manera, mucho más fácilmente, con menor resistencia y menos rebeldía, esas zonas. Es una idea clave la que acaba de comentar don Carlos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña, por medio del hambre, mató a unos 3 millones de indios, en este caso de la India, no de las Indias. Y recordemos que muchos políticos británicos, entre ellos el propio Winston Churchill, a comienzos del siglo, pedía la esterilización de los pobres y de los alcohólicos del país. De Gran Bretaña, no de los hindúes, o de los indios, no, quiero decir, de los propios británicos. A ver, todo lo que estamos viendo es una consecuencia lógica, ¿no? Si la ponemos en una línea de tiempo, es una consecuencia lógica, como bien empezabais, desde hace cientos de años. Ya vimos también lo que hacían los anglosajones en el norte de África, eso también es un hecho que está demostrado. Pero luego, sobre todo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se instaura el sistema de Bretton Woods, que son las democracias liberales, el sistema político financiero especulativo, que es el que todavía estamos de lleno, aunque con el gran STO, ¿no? Lo que plantean ahora es cambiarlo. Y viene, digamos, el boom demográfico post Segunda Guerra Mundial, y justo 25 años después, porque estamos hablando del año 74 más o menos, pero viene precedido antes de un informe de la Fundación Rockefeller que recogía una serie de informes del Population Council, del Consejo de Población, que era por John D. Rockefeller III, que es el nieto de John Rockefeller, el gran magnate del petróleo, que a su vez venía precedido de unas declaraciones de Robert McNamara, que fue secretario también de Seguridad antes que Kissinger, que después fue presidente del Banco Mundial, que recogen toda esa teoría un poco de las políticas malthusianas, neomalthusianas, de sobrepoblación, y por lo tanto hay que eliminarla. McNamara es el primero que teoriza desde una posición política. Exacto. Acerca de esto. Y además luego 30 años después, hay un informe de Naciones Unidas, está en acceso público a Internet, por si lo quieren los espectadores, en el que hacen un análisis de esos 30 años después de estas políticas de control de natalidad. Porque el informe Kissinger no es solo la promoción del aborto, es precisamente la promoción de anticonceptivos, ¿no? De cómo hacer para reducir por castramiento químico, pastillas, etcétera, etcétera, reducir la población mundial sea como sea, ¿no? Y sobre todo con ese objetivo de evitar que los intereses estadounidenses se vieran dañados debido al aumento de la presión demográfica en ciertas regiones estratégicas, en concreto sobre todo Iberoamérica y África, que quizá ahora es cuando empezamos a entender que esas regiones estén como estén precisamente por eso, ¿no? No es fortuito que sobre todo África sea ese objetivo de pobreza continua y de extracción de materias a un precio muy barato. Es además uno de los focos principales de interés del señor Gates, acerca del cual ha escrito don Carlos Astiz. Tenemos aquí el libro, Bill Gates Reset, es un libro publicado por Libros Libres hace, ¿cuánto? ¿Un año? No, mucho menos. Mucho menos, 6 meses, una cosa así. Sí, salió en marzo. Abril iba a decir. Bueno, marzo, perfecto. Un libro, bueno, pues que toca muchísimos de estos temas a los que nos estamos refiriendo ahora. Llama la atención en el informe Kissinger, don Carlos, el hecho de que uno de las digamos, de los puntos que más subraya que el secretario de Estado norteamericano, precisamente es el mantenimiento de un bajo nivel de instrucción que en principio se limita a las mujeres y a los niños del tercer mundo, pero que parece que han hecho extensivos también al primer mundo. Si vemos la comparación de los niveles de instrucción de entonces, de hace 45 años, y los de ahora en Occidente, son considerablemente más bajos. Hace poco salía una medición de uno de estos CIs, de coeficiente de inteligencia, efectuado en Estados Unidos en 1970, que se había dejado con el expreso propósito de que se comparara con 50 años más tarde, y efectivamente se hicieron las pruebas en el 2020 y arrojan una disminución de la inteligencia de la población, en este caso universitaria norteamericana, en esos 50 años. Lógicamente esto tiene que ver con el nivel de instrucción. Claro, es que yo creo que desde los años 70, es decir, que efectivamente empezaron con los Rockefeller y compañía esterilizando millones de hindúes con el apoyo del gobierno de la entonces socialista Indira Gandhi, es decir, sigue todo un proceso de liquidación de las sociedades, de liquidación de individuos, porque realmente el objetivo de los grandes magnates es que seamos menos, sin ninguna duda, que seamos más pobres y que seamos más tontos. Yo creo que ese es un objetivo en ese ciclo de destrucción en el que pueden entenderse, solo viéndolo desde esa perspectiva, pueden entenderse cuestiones aparentemente que tienen poco que ver, como la ideología de género o la inmigración, o todo este tipo de cuestiones, o el apoyo al aborto, a la contracepción. Es decir, todo esto tiene un elemento crucial,
que es el debilitamiento del individuo, es decir, hasta el extremo de que no sepa quién es, de ahí toda la ideología de género o las dudas sobre si soy hombre, mujer, animal o cosa. También la ruptura de la pareja, la ideología de género incide en la destrucción de la confianza que va a permitir la construcción de parejas entre hombres y mujeres. Eso como base de la familia, a la que prácticamente va a ser imposible llegar porque no va a haber parejas, y la familia es a su vez la base esencial de una comunidad históricamente formada que llamamos sociedad, dentro de un marco histórico y geográfico que llamamos nación. Es decir, ese proceso de destrucción que empieza en el individuo, sigue la pareja, continúa en la familia, sigue en la sociedad en sí y termina en la liquidación de las naciones, es precisamente el plan que ahora nos están ofreciendo, que ahora nos están planteando como el único posible. Es decir, tenemos además una cuestión muy llamativa, es decir, la transformación de la izquierda, de la extrema izquierda también, en todo este proceso desde los años 70, en el que los cantantes izquierdistas cantaban aquello de a parir madres latinas, a parir más guerrilleros, que sembrarán jardines donde ahora hay basureros. Sin embargo, ahora justamente esa extrema izquierda está apoyando todas las medidas de liquidación de la prole, que era, como decía Carlos Marx, la única riqueza que tenían los pobres en el siglo XIX, ¿no? Es decir, todo eso, la riqueza que supone la familia, la riqueza que supone y el futuro que suponen los niños, los hijos, quieren ser algo a exterminar por una sociedad dirigida por unos magnates que realmente lo que están intentando es impulsar hacia adelante sus beneficios y su poder, haciéndonos una sociedad de personas en las que seamos adictos a cualquier tipo de adicción, es decir, el sexo, las drogas, en el que realmente seamos muchísimos menos, el aborto como un derecho fundamental. Es decir, ¿cómo va a ser la muerte un derecho fundamental de los vivos, ¿no? Es decir, todo este tipo de cuestiones no se entienden si no es dentro de ese plan de que efectivamente los muy ricos quieren que seamos muchos menos, les sobramos la mitad de la población para mantener su poder, incrementar sus beneficios y convertir una sociedad en el paraíso para ellos, a pesar de que sea el infierno para la inmensa mayoría. Hay una realidad, y es que objetivamente las clases medias en Occidente están en un proceso de pauperación clarísimo. En el caso de España se calcula que ha perdido entre el 11 y el 12% de poder adquisitivo desde la crisis del 2008. Probablemente las cifras reales son mayores, y si tenemos en cuenta la última de inflación interanual de un 5,5%, pues para qué decir, ¿no? Pero hay un proceso de transferencia de rentas desde las clases trabajadoras y medias a las grandes rentas, a las rentas altas. Claro, y la depauperación de la inmensa mayoría de la población. Es decir, que nuestros padres viviesen mejor que nosotros, que una persona que trabajaba en España el año 70 fuese capaz de tener una casa, mantener una familia con varios hijos, dotarles de educación, llevarlos a la universidad, incluso comprarse un coche. Es decir, todos esos de avances, digamos, materiales, son impensables. Y trabajando él solo. Y trabajando decir, solo, que la mujer sí. no trabajaba. Claro, que normalmente era una sola fuente de ingresos de la familia. Y todo eso ahora se aprecia. Ahora la pareja completa tiene que trabajar en jornadas exhaustivas, y resulta que no consiguen ni la mitad de lo que consiguieron sus abuelos o sus padres. Es decir, ese proceso de pauperación, de empobrecimiento de la población, es también parte de esa liquidación del futuro, de una sociedad sin futuro, en la que quienes únicamente van a tener futuro, estábamos hablando antes de la película Elysium, en la que los muy ricos viven en un auténtico paraíso, mientras la inmensa mayoría de la población se debate en unas condiciones terribles en lo que queda de la tierra, ¿no? La tierra empobrecida, devastada. Eso es lo que se está llamando ahora también tecnofeudalismo. Es una vuelta al feudalismo medieval, a los servos de la gleba en este caso, pero a través de la tecnología. Es decir, la evolución económica, el desarrollo económico, este capitalismo financiero que hablábamos antes, ha permitido a muy pocos elegidos ponerse por encima de todo el mundo, cosa que no se ha visto nunca. Es decir, los verdaderamente ricos ahora son más ricos que nunca. Y eso les ha permitido sobreponerse por encima del poder político y construir los poderes supranacionales a imagen y semejanza, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo en la transición del Estado-nación al Estado-corporación. Es decir, los Estados ya no son sujetos, o digamos el pueblo ya no es sujeto soberano, sino que son simplemente correas de transmisión entre los entes supranacionales aplicados por los políticos nacionales que tampoco tienen soberanía. En el caso europeo estamos viendo el 80% de las políticas vienen dictadas de Bruselas, prácticamente nos queda solo el 20%, ni te cuento ya a nivel de la ONU, pero sobre todo yo creo que ese es el gran problema. Es decir, se está buscando la creación de una clase media, por mucho que la lucha de clases terminó, no, seguimos inmersos en una lucha de clases, quizá transformada precisamente a través de todos estos significantes vacíos en los que estamos viviendo,
Pero esa clase media, que es primero es una clase empobrecida, pero luego es una clase transversal, multicultural, consumista. Que lo que se está buscando es eso, es no destruir, atomizar las identidades, atomizar las sociedades para crear el consumidor perfecto. Es decir, completamente desarraigado, lo hablamos antes también con el tema de Meta, lo que va a venir con la realidad virtual, que es un ser que no tenga raíces, que no tenga conocimiento de su existencia, más allá del existo porque consumo, que no moleste a la élite. Y eso es precisamente lo que están buscando, ¿no? Y uno de esos procesos, obviamente, es empobrecer no solo económicamente a la persona, sino empobrecerla intelectualmente, que no comprenda cuáles son los procesos históricos en los que estamos inmersos. Porque también lo que estamos viendo es que hay muchas personas que son incapaces de ver esto, porque cuando lo hablamos, a nosotros nos parece normal, porque estamos en ello, pero hay mucha gente que no lo ve porque no es capaz de entender esos procesos que están a la vista de todo el mundo, solo que hay que saber ver un poquito más allá, ¿no? Como decías aquí en este programa, con otra mirada. Y luego yo creo que hay algunas herramientas que están utilizando. El primero es el odio. Yo creo que una parte, lo único que queda quizás de toda esa lucha de clases es el odio de la lucha de clases trasladada al interior de las relaciones personales y de las relaciones sociales. Yo creo que las relaciones de pareja sufren precisamente con la ideología de género la aplicación de ese odio que antes era el odio de clase como un elemento crucial para romper esa pareja. Luego yo creo que hay otro elemento también muy importante, que es el miedo. Lo hemos visto con el asunto del COVID-19, como aprovechando el COVID-19 se ha silenciado los parlamentos, se ha comprado los medios de comunicación, se ha sojuzgado a la mayoría de la población sin que haya resistencia. Es decir, el recorte de derechos y libertades de las sociedades democráticas es clamoroso. Hoy hay, afortunadamente, millones de personas que tienen que salir a la calle en Italia, en Francia, en Alemania, en España, en prácticamente todos los países desarrollados, precisamente para defender los derechos y libertades que intentan sojuzgar, que intentan eliminar con pases obligatorios que recuerdan al pase de los nazis en los años 30, ¿no? Yo creo que además esto es en ese proceso de odio y de miedo, en el que da como consecuencia, como contrapartida, la comodidad del siervo, la ausencia de esfuerzo. El esfuerzo no puedes pasar de curso con 2 suspensos, no hace falta que trabajes, te vamos a dar una paguita, de tal manera que al final el esfuerzo es lo que construye a los individuos, lo que nos hace enfrentar problemas y superarlos, y lo que están pretendiendo es que seamos trozos de carne con ojos y, si es posible, adictos a la pornografía o a las drogas, porque eso nos va a hacer inservibles para la resistencia y manejables para la dictadura totalitaria, que no nos engañemos, es el futuro que quieren. Nos pueden hablar de los paraísos que quieran, pero realmente el futuro que nos presentan estos grandes magnates a través, como bien decías, de esas élites políticas que son simplemente lacayos. Y aquí vemos el ejemplo, Pedro Sánchez es el lacayo directo de George Soros, ha crecido y se ha instalado donde está gracias al dinero de George Soros y a sus influencias. Y realmente es la dictadura totalitaria donde no vamos a tener ningún derecho, donde las naciones, la voluntad soberana de los pueblos ya no va a poder ser expresada, porque las naciones, los estados soberanos van a desaparecer. Y así lo teorizan, Es decir, teorizan claramente ese trilema de Roderick que realmente han estudiado en Harvard, por ejemplo, del que en una situación de globalización con una supuesta democracia dictada desde Bruselas, el Estado-nación tiene que desaparecer, ¿no? Sí, así es, y así está funcionando hoy. Hay un elemento, has dicho muchísimas cosas, claro. Desde luego hay muchas cosas de las que están sucediendo que recuerdan episodios históricos pasados, ¿no? Pasados y en el sentido de que, todos los infiernos han sido propuestos siempre como paraísos, ¿no? Lo que pasa es que al final pues nos han llevado donde nos han llevado y hoy lo sabemos. Hay muchas cosas de este estilo, hablábamos de la degradación que también se citaba de la educación, ¿no? Lo estamos viendo, acabas de citar el hecho de que en España se acaba de aprobar eso, de que tú puedes pasar con una suspendida y te puedes presentar a selectividad con una suspendida, a la selectividad la apruebas con un 4, ni siquiera con un 5, es un proceso que se le llama selectivo, pero que aprueba el 95% de la gente, tú me contarás, 19 de cada 20, tú me dirás qué clase de selección se hace ahí, ¿no? Y hay un sinfín de elementos, uno de ellos es aquello que en la novela de George Orwell de 1984 se llamaban los 2 minutos de odio, ¿no? Se llevaba a la gente delante de una pantalla, y también es curioso, ¿no? Y la gente concentraba todo su odio durante 2 minutos, en ese caso contra Goldstein, contra el gran enemigo del mundo perfecto que habían creado. Hoy estamos viendo eso a pequeña escala, todavía. No me cabe ninguna duda que el tamaño de la escala va a aumentar, por ejemplo, con las poblaciones no vacunadas, las poblaciones etiquetadas como negacionistas,
bueno, que es un término que ya llega, abarca, luego lo veremos en el vídeo también, la cuestión de la vacunación, cuestiones históricas o cuestiones climáticas, porque ya se está hablando de negacionistas del cambio climático. Es decir, es una etiqueta que te ponen para ser objeto del odio. Lo peor de todo es que yo tengo algo más que la impresión de que el totalitarismo no sería posible si no hubiera arraigado primero en los corazones humanos. Si no, no sería imposible, sería imposible crear no un Estado totalitario, que eso también se entiende mal, sino algo mucho peor, una sociedad totalitaria, sí, que es lo que se está creando, con los respectivos objetos de odio, que son eso a lo que se llama negacionistas. Se dice que el peor sistema o la peor sociedad es la oclocracia, el peor sistema, ¿no? Que es la democracia, pero en la que vota gente completamente inculta, que es un poco lo que se está buscando, porque es la peor de las dictaduras, ¿no? Que es lo que tú estabas bien diciendo, que la gente se acaba convirtiendo en enemigo del resto. La vida de los otros es un claro ejemplo. Estamos yendo a ese odio al resto, odio al otro, ¿no? El otro como catársico. Me gusta mucho el ejemplo que has dicho de esos 2 minutos de silencio, de odio, porque lo tenemos hoy en día, que son las redes sociales, ¿no? Sí, sí. La gente puede vertir su frustración con cualquiera. Hay un episodio bueno de Black Mirror, de la serie esta, en el que precisamente a través de ese odio se acaba matando a gente, ¿no? Como señalando a esas posibles cabezas, y eso también lo hemos sufrido nosotros. En persona somos estigmatizados por dar otra información, otra contrainformación, pero creo que eso en el fondo también quizás sea algo positivo. Es decir, si tú no estuvieras dando en la diana, no serías señalado de alguna manera, y eso creo que a la larga también puede ser algo positivo. El problema es que la gente no entiende esos procesos y cae en ese abismo que es precisamente el de señalar al otro. Y esto al fin y al cabo es la guerra psicológica, porque creo que en todo esto estamos olvidando un hecho que existe, que es la guerra psicológica contra las propias poblaciones y las poblaciones ajenas, ¿no? Destruir la forma de pensar, destruir su capacidad de comprender el mundo, porque entonces va a estar completamente en tus manos. Y yo creo que la tecnología es lo que está volviendo, tuvo su momento positivo, y lo que estamos viendo es que precisamente a través de la tecnología es la peor dictadura posible, no solo por la cesión de datos, que eso es un hecho ya constatado y constatable, sino porque estamos viendo que eso está llevando a sacar lo peor de todas las personas, y sobre todo que es un poco la catarsis, ¿no? Así como Mussolini decía que la violencia puede ser catársica para una sociedad, en este caso estamos viendo otra violencia que también es catársica y que además está permitida e instigada por el sistema. Lo veíamos durante los confinamientos, ¿no? Denuncia a tu vecino, los policías de balcón, serás buen vecino, un buen ciudadano obedece. Estamos cayendo otra vez en esos lenguajes orwellianos que tanto sabíamos que se escribieron como advertencia, pero que han seguido como manual. Yo creo que es que realmente hay modelos que han cogido de los grandes magnates, porque aquí hay unos protagonistas claros, es decir, con nombres y apellidos. Es decir, son las grandes familias, los grandes fondos de inversión controlados por ellas. Es decir, que a su vez controlan a las grandes empresas, entre ellas las grandes tecnológicas, que están interviniendo incluso en las comunicaciones más privadas, en lo que yo le digo a mi prima, en lo que mi prima me dice a mí, es decir, hasta ese extremo. Pero hay dos cuestiones importantes desde mi punto de vista también. Luego le preguntaré por eso, don Carlos, se lo adelanto ahora, pero luego vamos a hablar de quiénes son estos señores. Pero una de las cosas que ellos intentan hacer con mucho énfasis es precisamente esa lucha psicológica, eliminar, ideológicamente los humanos no podemos estar vacíos, pero ellos lo que están intentando es eliminar los referentes personales que construyen las personas. Es decir, en primer lugar, la identidad sexual, la identidad personal, la identidad familiar, el referente familiar. Es decir, intentan romper la familia. Recordemos a la ministra de Educación o la ministra de nuestro gobierno diciendo que los hijos son del Estado, que no son de los padres. Es decir, si tú no tienes esas referencias, estás cojo. Si tú además no sabes si eres hombre, mujer, animal o cosa, estás cojo. Si además no sabes cuál es tu historia, es decir, si tú en esa comunidad históricamente formada que es tu patria no tienes más referencias que las que te cuenta el poder, también estás cojo. Todos esos elementos, toda esa eliminación de referentes que incluyen otras cuestiones como las creencias religiosas, es decir, los afectos, todo eso al final te va dejando una serie de huecos que te hacen mucho más débil y te hacen mucho más factible de manejar por parte de los grandes poderes. Por otro lado, una de las cosas que tenemos que empezar a plantearnos ya es que si realmente defendemos la democracia, y al final me parece que todo esto se sintetiza en la lucha por la libertad, porque lo que está en riesgo es la libertad, la lucha por la familia, porque son todas las referencias relacionadas con tal cosa, las que están realmente en duda, y la nación, en la que realmente una comunidad histórica se reconoce, se siente partícipe y colaboradora
como para enfrentar el futuro, esa libertad, familia o patria, o libertad, patria y familia, me parece que son elementos sustanciales que tienen una contrapartida necesaria, que es el troceamiento, el debilitamiento de todos esos poderes enormes internacionales que ya superan con mucho el poder de un Estado nacional, que tienen que ser troceados. Es decir, Facebook, Google, tienen que ser hechos trozos. BlackRock, Vanguard, tienen que romperse si queremos mantener la democracia. Igual que se hizo en los años 60 y 70 con la compañía de telecomunicaciones más importante que había en Estados Unidos, la Pacific, sí, Bell, que se rompió en trozos en 5 o 6 compañías, precisamente para debilitarle, porque si no, no hay libertad de prensa, no hay libertad económica, no hay libertad de empresa, no hay innovación y en consecuencia no hay libertad. Cuando tienes tal poder, la libertad brilla por su ausencia. Y es precisamente una de esas cosas, una de esas alternativas que tenemos, factible, capaz de hacer desde aquí, aunque sea muy complicado, que para defender nuestras libertades y para defender que sigamos pudiendo crecer en una familia con unos referentes personales que nos construyan como tales y en una democracia digna de tal nombre. Pues así es, don Javier quiere intervenir, pero lo hará no ahora, sino después de la publicidad, y la verdad es que el tema da para mucho. Vamos a ver algunas imágenes a vuelta de publicidad y vamos a seguir comentando porque creo que han salido una serie de temas que no estaban previstos al principio, pero para eso estamos, para improvisar si hace falta. Volvemos enseguida. Pues ahora vamos a ver unas imágenes sobre lo felices que nos promete que vamos a ser si somos buenos, claro. La Agenda 2030, la Agenda 2050, que aquí será por plazos de tiempo, y el Foro de Davos, que es algo más serio que todas las tonterías que se le ocurran a nuestro gobierno. Es para tomárselo en serio, créanme. Vamos a verlo. Bueno, pues hemos visto algunas de las cosas que nos promete el Foro de Davos. Sobre todas no podemos dejar pasar, desde luego, esa solemnidad con la que nos, simpática, con la que nos avisan de que para la fecha propuesta y que da nombre a la Agenda 2030, para el que no la haya cogido, no tendremos nada y seremos felices. A mí esto me suena un poco como a promesa política, de estas que se cumple la mitad de lo que prometen, ¿no? Sí, realmente lo que nos están prometiendo es que no vamos a tener nada. Exacto. No vamos a tener ni siquiera la capacidad de decidir cómo va a ser nuestro futuro. No vamos a tener ningún elemento crucial como para ejercer esos derechos y libertades que a lo mejor teóricamente todavía se sostendrán, pero en la práctica no. Una de las cosas que estamos viendo ya es la limitación de movimientos. Porque no es solamente que con esto del apocalipsis climático con que nos amenazan, en determinados coches dejen de venderse o tengan restricciones de acceso a determinadas zonas de las ciudades o de regiones de un país, sino que además eso está condicionando también la compra de nuevos vehículos que en general tienen muchas limitaciones, menos para los ricos, muy ricos, limitaciones de espacio, de tiempo, de capacidad de llevarte muy lejos, entre otras cosas, por ejemplo, las limitaciones de los aviones. Vas a poder moverte en lo que sean 2 horas de tren, pero no vas a poder coger un avión. ¿Por qué? Porque cuanto más limitado esté tu espacio, menos capacidad tendrás de organizarte y de resistir. Es decir, cuando tú no puedes entrar en una ciudad y te tienes que estar metido en tu casa, los confinamientos tienen ese sentido también, es muy difícil que tú puedas colaborar, conocer al vecino, conocer al que está un poco más allá y organizarte para poner en común todos los agravios y las heridas que están sufriendo y en consecuencia resistir y enfrentar al enemigo.
Todo eso, es decir, esa disgregación se suma al debilitamiento de los individuos, de las sociedades, de los grupos, y justamente lo que es la implantación de una dictadura. Lo hemos visto en todas las dictaduras históricas, es decir, el miedo a la represión, la represión en sí, es decir, la construcción de ideologías alternativas, de realidades paralelas a la realidad real. Es decir, justamente organizan una sociedad domesticada en la que, entre otras cosas, pues llevamos ya elementos que explicitan claramente nuestra domesticación de rebaño, con una mascarilla que se lleva incluso al aire libre, ¿no? De lo cual es ridículo. Siempre será más sano respirar el aire que respirar tus propios desechos. Bueno, y además es que te podías quitar la mascarilla para fumar, pero no para respirar. Ridículo. Por retomar lo que me quedó antes con lo de Carlos, que va enlazado con esto, ¿no? Estamos frente a una serie de políticas liberticidas que lo bueno es que ofrecen algo que no existía antes, que es una lucha transversal, completamente aideológica. Lo que hemos visto desde el año pasado, las manifestaciones, grupos disidentes informativos, asociaciones, fundaciones, de su padre y de su madre, sin ideología o con ideología muy diversa, pero que les une una lucha común, que es lo que tú decías antes, la lucha por la democracia, por la libertad de expresión, por la libertad en sí misma, cosa que todo el mundo ya está viendo que algo está ocurriendo, ¿no? Si algo podemos sacar en positivo de esta crisis sanitaria, es precisamente que la gente ya se está dando cuenta de que hay fallos en la Matrix. Es una lucha, si me permites un brevísimo paréntesis, es una lucha prepolítica. Exacto. O sea, es una lucha por la libertad humana, básica, por la libertad del ser humano. O sea, no tiene que ver con un diseño político determinado, ni con eso que llamamos las libertades. No, no, es una lucha por la simple y elemental libertad, que es lo que nos constituye como seres humanos. Espontáneo, por lo tanto libre de interés económico, y por eso es peligroso para esta gente, y por eso estamos viendo las políticas que están apuntalando este sistema totalitario. Leyes liberticidas, censura en redes sociales, eliminación del disidente o al menos de la esfera pública, es decir, todo eso que ya estamos sabiendo, ¿no? Pero en torno luego a la M30, voy a decir, 2030 es otro tipo también de intereses a largo plazo, pero también hay que entender que hay que obviar que el que avisa no es traidor, ¿no? Esto no es algo que les haya salido de la chistera hace unos años, llevan tiempo avisando de ello, ¿no? Avisando con muchas consecuencias. Estamos hablando que la Agenda 2030 se propone oficialmente 2015, que viene precedido de 2008, que viene precedido de los objetivos del milenio. O sea, la Carta de la Tierra, etc. Que ya hay un trabajo detrás, estamos hablando de casi 40 años, obviamente de ir poco a poco creando esa conciencia global, en fin, todas estas cosas, pero luego sí que me gusta como periodista, invito aquí al espectador, primero a que cuando hablemos de estas cosas, porque quizá también sea algo muy común, complicado para el ciudadano de a pie, es ver la realidad sin mochilas, ¿no? Digo, soltemos todos nuestros prejuicios ideológicos, todo lo que tengamos, y veamos simplemente quizá como ese pequeño dibujo que hacíamos de los puntitos cuando éramos pequeños, que vamos viendo que poco a poco se va creando una imagen a medida que los vamos siguiendo. Y si nos fijamos, las pildoritas, ¿no? Las piedecitas en el camino están, simplemente hace falta saber recogerlos y entenderlos. Y si nos paramos a pensar cuáles son las circunstancias en las que estamos ahora, va muy enfocada al no tendremos nada. Crisis económica, obviamente un empobrecimiento absoluto, que puede o no estar buscada, que no hace falta que sea buscada a posta, pero sí sabiendo, obviamente, los índices económicos, hablamos del Foro Económico Mundial, tienen cientos de economistas que obviamente saben predecir hasta cuándo va a caer el precio de una hoja que cae de su árbol, ¿no? Entonces saben anteponerse en escenario, por tanto tiene una prospección a 5 o 6 pasos por delante, muchísimos más que cualquier ciudadano común. Y luego van aplicando lo que está pasando en España. Pongamos el ejemplo español. Las políticas, obviamente, de aumento del precio de alquiler, de control de alquiler, que va a disparar el precio de la vivienda. La gente no va a poder tener casas, no va a poder vivir en ellas. Aumento del impuesto de sucesiones. La gente no va a poder pagar para recibir lo que sus padres pagaron. Por lo tanto, ¿quién se va a quedar con ello? El Estado. Pero sí, es que esto nos lo están diciendo, que sé que muchas veces la gente no nos cree, pero lo están diciendo. Borrell, entre febrero o marzo, no me acuerdo exactamente del mes, del año pasado, una entrevista en El Mundo, dijo al salir de una reunión del Consejo Europeo que la pandemia iba a tener como resultado que los estados fueran 3 cosas: los principales empleadores, los principales prestamistas y los principales poseedores de bienes. Eso están diciendo mucho. Y luego, fijémonos en lo que ha ocurrido. El año pasado aumentó en los funcionarios 220.000 puestos. Estamos viendo cómo se están quedando cada vez con más. Es decir, el objetivo, las leyes que estamos viendo, que está aplicando en este caso el gobierno Sánchez y sus lacayos, va muy enfocado a esa Agenda 2030, que parece irreal, pero se está aplicando.
Sánchez ahora quiere aplicar las mismas políticas que tú decías de restricción de movimientos que han hecho en Francia. Francia prohibieron el avión 2 horas y media, ahora aquí lo quieren prohibir a vuelos de menos de 1 hora, si no me equivoco. Se está refiriendo, don Javier, a una ley aprobada en Francia que se va también a aprobar en España, y es que se prohíban todos los vuelos que puedan cubrirse por trayectos en ferrocarril inferiores a una duración de 2 horas y media, en el caso francés. Exacto, entonces estamos viendo que eso que parece que es algo que está en un contubernio, que es cierto que es un contubernio, que en principio pensamos que no nos va a afectar porque está muy lejos, está en Bruselas, ¿no? Está en los pequeños correderos de Nueva York, del Consejo de Naciones Unidas, en fin, pero tiene política real y tiene aplicación práctica, y lo estamos viendo. Entonces, eso puede tener una ventaja, y es que la gente, al menos, aunque sea porque lo están sufriendo, se den cuenta de que realmente tiene sus consecuencias y de que esta gente va en serio, que realmente quieren que no tengamos nada, pero no tener nada en sistema quizá de empobrecimiento, que también, sino lo que estamos viendo, lo que es la economía compartida que llaman, ¿no? No tenemos coche, cojo un coche, lo dejo y lo tomo y lo dejo. No tengo moto, lo tomo y lo dejo. Cojo un tren, lo tomo y lo dejo, ¿no? No vamos a tener nada, vamos a ser, como decía antes, ese consumidor que va a estar dentro de una cadena de servicios y punto. Veíamos antes en el vídeo una socialista danesa, Ida Auken, que decía algo, bueno, de un modo, digamos, completamente distendido y hasta simpático, y que está recogido en el Foro Económico Mundial. Pueden ustedes buscarlo en internet, que lo van a encontrar en su web. Como ven, no nos inventamos nada. Esta simpática señora dice: de vez en cuando me molesto, se supone que ella está viviendo ya en el año 2030, ¿no? Que ya han sido alcanzados los objetivos de esta mutación, ¿no? Dice: de vez en cuando me molesto por el hecho de que no tengo privacidad real. No hay donde pueda ir y no está registrada. Sé que en algún lugar todo lo que hago, pienso y sueño está grabado. Solo espero que nadie lo use contra mí. Y dice: sin embargo, nunca el mundo ha sido tan feliz como ahora. Yo es que creo que... ¿Lo dice de manera irónica o...? No, lo dice... lo dice apoyando la Agenda 2030, es decir, que vamos a ver todo esto. Hablábamos antes de entrar de la capacidad de registrar los pensamientos y los sueños de las personas a través de un sistema de algoritmos en lo que ya se está trabajando. Esto no es más ciencia ficción que cuando se pensaba antes en un montón de cosas que ahora mismo son absolutamente normales en nuestras vidas. Digo que lo hablábamos antes de entrar, y exactamente esto es a lo que se está refiriendo esta buena señora. Es que yo creo que estamos en un proceso revolucionario en el sentido de transformación completa de la sociedad. Yo creo que los viejos paradigmas, las viejas divisiones izquierda-derecha cada vez explican menos. Tenemos realmente una división en la que tenemos dos grandes bloques. Un gran bloque en el que podemos englobar a todos los partidos, o la inmensa mayoría de partidos de izquierda, de partidos que se autodenominan de derecha, con algunas excepciones honrosas, que están luchando, que están intentando imponer esa agenda globalitaria, esa agenda de dictadura totalitaria sobre la mayoría de la población. Y al final la contradicción principal va a ser justamente entre la nomenclatura, ese grupo de grandes magnates y sus aliados políticos o sus lacayos políticos, que van a tener todos los derechos del mundo, y la inmensa mayoría de la población que no va a tener ninguno. La contradicción es entre la nomenclatura, lo que llamaban antes en los países socialistas como la Unión Soviética, los grandes dirigentes del partido, a los que no se les aplicaba ninguna ley, que tenían todos los derechos posibles y todas las ventajas posibles, y la inmensa mayoría de la población que tenía solo la capacidad de obedecer, de vivir como pudiese y al que se resistiese al gulag. Don Javier, don Carlos, ¿quiénes son? Yo creo, pues empiezo yo si quieres. Yo creo que en primer lugar están las grandes familias reconocidas, de los Rothschild, los Rockefeller, o George Soros y todas sus organizaciones, de Bill Gates, Warren Buffett, toda una serie de multimillonarios que son multimillonarios de hace por lo menos 100, 150 años, y sus descendientes, que tienen además una enorme influencia política, que tienen miles de organizaciones supuestamente filantrópicas a través de las cuales están distribuyendo precisamente todo este proyecto, todo este proceso, e implantándolo en la sociedad, y en una construcción que realmente dicen, bueno, ya están con la conspiración de un grupo de gente que se reúne en conciliábulos. Bueno, siempre han existido, es decir, los grandes, los poderosos en todas las sociedades se han reunido, han decidido o han intentado decidir cómo iba a ser el futuro de esas sociedades. Solo que antes a nivel nacional, claro, y ahora que estamos en la globalización a nivel global. Claro, la tecnología permite en estos momentos, con la globalización, aplicar esos planes al conjunto del planeta. ¿Por qué cuesta entenderlo para la gente, don Carlos? Porque
hay todo un discurso alternativo, una narración oficial a través de la inmensa mayoría de los medios de comunicación y de entretenimiento, que son parte de lo mismo, en un proceso en el que se trata precisamente de oscurecer la realidad. Y se satirizan esas ideas de que hay gente que está verdaderamente formando un grupo. Cuando tú no quieres discutir un argumento, te colocan una etiqueta. Dice, eres el tonto del pueblo, y en consecuencia al tonto del pueblo no discuto sus argumentos, simplemente le coloco la etiqueta, y si esa etiqueta es suficientemente aceptada por el conjunto de la sociedad, sus argumentos no van a ser escuchados. Pero además tenemos un elemento crucial, una realidad como en el mundo del entretenimiento, la información, recordemos, hay un proceso de concentración monopolista dirigido por todos estos grandes fondos de inversión. Un ejemplo clarísimo, en el año 1980, el 90% de toda la producción de información, de entretenimiento que se hacía en Estados Unidos, se repartían entre 50 compañías. Hoy, ese mismo porcentaje del 90% la tienen 5. Ese proceso de concentración viene realmente impulsado por esos grandes fondos de inversión, BlackRock, Vanguard, State Street, que realmente son los que están determinando cómo funciona la economía de nuestro mundo, y a través de sus manos, de sus lacayos políticos, cómo funciona la política. Don Carlos, sí. Permítame, le voy a hablar ahora de otro don Carlos, al que usted además conoce muy bien. A ver si va a ser que al final Marx tenía razón. Claro, en ese sentido, el análisis marxista, una de las cosas de la que habla es de la concentración monopolista. El propio Marx, Engels, Lenin explican que precisamente el aumento de producción capitalista, de empresas, tiende a la concentración porque se van van adquiriéndose unas por otras hasta el extremo de hablar de monopolios, de hablar de grandes cárteles que controlan sectores completos de la economía. Hemos llegado a la siguiente fase, Lenin hablaba de la siguiente fase, que era el imperialismo. Sí, señor. Es decir, el imperialismo que no solamente tiene una raíz económica, sino también tiene un proyecto político. Fase superior del capitalismo. Y entonces, esa fase es a la que hemos llegado a nivel global, de instaurar una dictadura totalitaria para el conjunto de la población o su proyecto. Es decir, hay que tener en cuenta de todos modos, y aquí quiero hacer un breve paréntesis, de optimismo. Es decir, todo este proyecto es un proyecto contra la humanidad, contra la vida, contra la libertad, contra la propia naturaleza. Y esa es una apuesta que siempre está condenada al fracaso, porque la realidad, a poco que los humanos despierten, y cada vez están despertando más, el caso de la COVID, cada paso que dan hace que más gente se despierte. El asunto del COVID ha despertado a decenas de millones de personas que ya ven claro que ellos estaban en una posición política y esa posición política ya no corresponde con sus verdaderos intereses. Y ese despertar está haciendo que realmente se ponga en cuestión el propio estado de cosas, se ponga en duda el proyecto al que nos quieren someter, y desde luego eso le está empezando a quebrar los pies. ¿Está usted de acuerdo con esa visión? Completamente. Sobre todo creo que la pregunta que todo el mundo se hace es quiénes son, ¿no? Y quizá también un porqué. Pero bueno, quiénes son, aparte de esas familias, bueno, estarían Carnegie, también Ford, que han generado o que se ha pervertido también la idea, porque Carnegie es cierto que era un filántropo, una vez se hizo rico con todo el tema del acero en Estados Unidos, pero la perversión no viene por ahí, viene por sus sucesores o aquellos que se hacen con las fundaciones, ¿no? Y ahí estamos hablando de Rockefeller. Exacto. Rockefeller obviamente creó la sede de Naciones Unidas en Nueva York, se donó los terrenos para que se crearan, John D. Rockefeller III, el nieto del gran magnate, y otras tantas cosas, pero la perversión sobre todo creo que viene a partir de la segunda y tercera generación. En el caso, por ejemplo, de Rockefeller, el que da el paso de los grandes escándalos financieros que dio su padre a la financiación para limpiar la imagen es John D. Rockefeller Jr., o sea, Rockefeller II, y luego lo llevó su hijo, que es el nieto, tercero, y hasta ahora, hasta lo que tenemos, ¿no? David Rockefeller, que fue el último que murió y que ha dejado un poco descabezado a la familia Rockefeller. Sí. Pero luego, como bien decías, se reúnen en sus grupos, tienen The Good Club, donde también está Soros,
tiene los 300, pero creo que lo más visible, y todo el mundo puede ver en Wikipedia, es ver dónde están los grandes centros de poder. En este caso, en Estados Unidos, podemos ver el CFR, el Council on Foreign Relations, que es la fundación privada, o digamos una especie de institución privada muy importante, o la más importante, que condiciona la política exterior norteamericana. ¿Y por qué eso es importante? Porque Estados Unidos, como tú decías al principio, antes era la cabeza del imperio, a través de la cual podemos conquistar todo lo demás, ¿no? Y es lo que ha permitido a estas familias hacerse con un poder tremendo. Pero creo que también lo importante es el porqué, y creo que mucha gente a veces no lo entiende, y volvemos un poco al origen de ese tecnofeudalismo, ¿no? Hay una intención, primero, de individualismo, de diferenciarse de la masa, es decir, el estado del bienestar ha llevado a una población a disfrutar prácticamente de lo mismo, a diferentes estados, diferentes grados, pero todo el mundo podía hacer lo mismo, por lo tanto eso el rico tradicional no podía hacer lo mismo. Y luego, en este caso de Soros, si lo investigamos un poco, que es uno de muchos, pero es un ejemplo, es que ya no es el rico tradicional que construye un hospital o construye algo que ayude al pueblo, ¿no? a los orfanatos y demás, sino que tiene una visión muy concreta de la realidad. En este caso una visión filosófica, hablamos de la sociedad abierta de Karl Popper, pervertida quizás, pero una visión muy concreta y con el dinero para hacerlo. Y que él poco a poco también fue convenciendo a otros para hacerlo, ¿no? Que es lo que se llama el The Good Club, ahora el Club de los Buenos. Pero luego también tenemos que ver más allá de las consecuencias. En este caso, a mí me gusta mucho el tema de Soros, porque creo que estudiando su modus operandi uno comprende exactamente cómo estas personas han influido en nuestras sociedades, y esto nos permite hacernos una vacuna frente a eso, o bien aplicar el mismo método pero a la inversa. Y lo que veo yo en este caso de Soros, sobre todo los filántropos en general, pero lo que hizo Soros es atacar 5 columnas principales de las sociedades occidentales: ONGs y fundaciones, medios de comunicación, sociedad civil, partidos políticos y sistema judicial. Si han sido capaces de atacar esos 5 pilares a través de financiación, a través de las sociedades abiertas, sociedades democráticas, entre comillas, ellos son los que han conseguido construir esa sociedad en la que estamos, esa pseudo-realidad en la que estamos inmersas, y por lo tanto la contracultura, esa batalla cultural que tanto se habla hoy en día, que lo que decía la ventana de oportunidad que hablaba ahora mismo Carlos, es entender ese modus operandi para hacer precisamente lo contrario. Así como la ventana de Overton ha ido de un lugar a otro, es aplicar esos mismos métodos para que la ventana de Overton vuelva a su sitio. Y si nos fijamos lo que ha ocurrido en los últimos 5 años, creo que es algo positivo, porque se han puesto sobre el tablero de discusión política y la discusión habitual en las sociedades cosas que pensábamos que ya estaban olvidadas o que eran tabús. Hablamos del aborto, hablamos de la ideología de género, hablamos de la familia, hablamos del Estado-Nación, hablamos de cosas básicas, ¿no? Cosas tangibles que todo humano quiere tener, que el día a día de las personas, ¿no? Y eso está funcionando ¿cómo? Precisamente porque se ha entendido, y han entendido algunos, financiadores sobre todo, que hay que empezar a atacar esas 5 pilares, ¿no? ONGs, fundaciones, ONGs y fundaciones, medios de comunicación, sociedad civil, partidos políticos y sistema judicial. Eso es lo que están haciendo. Sistema judicial, Soros, a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tiene 1/4 de jueces que han estado o están en su órbita. Partidos políticos los financia, bien sea partidos o personas. Hablamos de Pedro Sánchez, que se reunió con George Soros. Y de la socialdemocracia internacional. Y otros tantos, que se reunió con él fuera de agenda, por cierto, en Moncloa. Bueno, y no nos dejemos fuera al señor Casado, que acaba de hacer pública su adhesión entusiástica. Exacto. A la Agenda 2030 también. No solo eso, sino que fue el Partido Popular en 2015. Claro. Gobernando Mariano Rajoy, quien firmó la adhesión de España a esa Agenda 2030. Eso es el Partido Popular. De hecho, ahora que nombras a Pablo Casado, recordemos 2 cosas. No da mucho tiempo a explicarlo, pero Pablo Casado... No, porque nos queda escasamente un minuto. Pablo Casado y Elisa Arrimadas, que acudieron al Foro Bilderberg hace 2 años, antes de que Pedro Sánchez estuviera con la pandemia, y luego Pablo Casado, que hace poco, Pablo Casado ha sido nombrado como futuro líder juvenil. Por lo tanto, ya le están creando un poco ese camino para posible futuro presidente de España. Porque, como bien decías, esta gente no llega ahí por su propio pie, sino que está reforzada y aupada por los grandes magnates. Bueno, lo de juvenil, como no se den prisa, igual se les pasa un poco el arroz. Los 40 son los Acuérdese usted de Esteban Ibarra y el movimiento contra los jóvenes contra la intolerancia, que tuvo que cambiarlo por lo de movimiento, porque era bastante sonrojante ya el asunto. Que se nos ha ido el tiempo, como ya saben. Me ha encantado tenerlos hoy. Espero que volvamos a vernos aquí para hablar de estos temas, que son temas no de futuro, son temas de presente. La gente puede pensar que, en fin, estamos dibujando un panorama de futuro oscuro, terrible, etcétera, y lo que hay que decirles es que si algo lo es, no es el futuro, es el presente. Precisamente por eso, porque el presente es bastante oscuro, lo que queremos es denunciarlo y intentar y procurar que el futuro no lo sea. Y tenemos esa esperanza, de verdad que la tenemos, de que despertando, como decía don Carlos hace un momento, pues podamos recuperar o no perder por lo menos esa libertad y esa identidad, que es lo que nos constituye. Que estamos mucho mejor que hace un año.
Y que hay millones de personas que han despertado, que se han dado cuenta que lo que les ofrecen estos tipos no es una maravilla, que lo que les ofrecen es más opresión, más recorte de libertades, el obligarte a hacer cosas que tú no quieres. Así es, y espero que despiertos estén ustedes también a estas horas y que mañana nos vuelvan a ver, que les hablaremos de otro tema seguramente tan interesante como este. Muchísimas gracias.